El epitelio es un tejido vascular que está conformado por células que recubren las superficies externas del cuerpo y revisan las cavidades internas cerradas. La hipodermis, la dermis y la epidermis, que son las capas que nosotros conocemos como la barrera del cuerpo humano, es decir, la piel, están clasificadas dependiendo de su ubicación y de los componentes que lo conforman. Hablando específicamente de la epidermis, que es la parte visible para nosotros, esta se clasifica como epitelio estratificado, escamoso o plano, que tiene como función separar el tejido conjuntivo subyacente del medio externo. Una característica del tejido epitelial es que siempre están contiguas entre sí, es decir, siempre está una a la siguiente de otra, formando una barrera. La piel es de estructura plana, es decir, no va a presentar alguna forma cuboidea o cilíndrica en la zona más externa. Sin embargo, antes de esa capa se presentan estratos cúbicos hasta la zona basal. Como células presentes de este tejido, tenemos como foco de atención en la zona epidérmica a las células escamosas, que son las que constantemente se están renovando. Luego tenemos a las células basales, que son las que se encuentran debajo de las células escamosas, específicamente en la base de la epidermis. Y por último tenemos a los melanocitos, que son las células que van a encontrar en todas las capas de la epidermis, que forman la melanina que le da el color a la piel. La piel de cerdo, al ser retirada, tiene una textura suave, elástica y en la boca es de consistencia chiclosa, con sabores salados. En este estado, los aportes nutrimentales por cada 100 gramos hay un total de 170 calorías, del cual el 22% pertenece a grasa y el 78% a proteínas. Al someter la piel de cerdo a aceite hirviendo a una temperatura de 130 hasta 180 grados Celsius entre 3 a 10 minutos para llegar a la textura de fritura, este sufrirá una deshidratación, por lo tanto también una reducción de tamaño. De igual manera, sufrirá cambios en sus aportes nutrimentales. Lo principal es el aumento de calorías, debido a la utilización de aceite vegetal, teniendo un total de 510 calorías por cada 100 gramos de fritura de cerdo. El porcentaje de grasa pasará de 22% a 50% y en caso de las proteínas reducirá de 78% a un total de 50%. En cuestiones de sabores y texturas, tomarán un sabor aceitoso con ciertos toques a salado, pero por parte de la textura habrá un cambio totalmente radical, siendo de blando y chicloso a crujiente y quebradizo. Mondongo de res. Histológicamente, el rumen está constituido por las capas mucosa, submucosa, muscular, adventicia y serosa, y de esta manera, la lámina epitelial de la mucosa está conformada por epitelio estratificado plano queratinizado de diferente espesor. Sus capas epiteliales no están bien definidas, y por otra parte, el tejido epitelial sigue manteniendo cierta similitud con el anterior tejido respecto a la epidermis. Como característica de textura, tenemos que, dependiendo del compartimento, esta puede variar. Si hablamos del rumen, tiene este aspecto y textura como si fuera una toalla, bastante rígido, no muy blando, y del lado del retículo tenemos que hay una textura y forma de panal de abeja. Claramente se aprecia la forma hexagonal del retículo, siendo así también algo duro, pero también con flexibilidad. Este tejido del estómago de bovino tiene muchas funcionalidades. Debido a que son poligástricos, tienen un estómago compartimentado. Este tejido principalmente, además de muscular, sirve en parte para proteger la mucosa de cada uno de los compartimentos. En su mayoría, en el primer compartimento, que es el rumen, hay una flora microbiana muy grande. Realmente es muy extensa la variedad de microorganismos que aquí habitan y ayudan al animal en su digestión de fibras vegetales. Por eso mismo, la función de este tejido en la protección es de suma importancia. Sin ella, en ningún compartimento se tendría un lugar sano. Otro punto que ocurre con el tejido epitelial es que en algunas veces los bovinos consumen ciertos pedazos de metal que podrían lacerar el retículo, provocando una peritonitis. Sin embargo, este tejido, al ser muy duro, puede soportar hasta cierto punto esos trozos de metal sumamente peligrosos. Hablando respecto a lo que es el estómago verdadero o glandular, tenemos que va a ayudar en la protección ante los jugos gástricos para no destruir y corroer el mismo tejido del estómago. Mencionando específicamente a esas dos partes del estómago bovino, es el principal que se consume en el platillo típico del mondongo de res. Por el lado del aporte nutricional, contaremos que, por una taza de mondongo, obtendremos un total de 300 calorías por una porción de 280 gramos, 11,26 gramos de grasa, 26,24 gramos de carbohidratos y un total de 23,77 gramos de proteínas. Tendríamos que hay
un promedio de 34% de grasa en este alimento, siendo uno de los más elevados, teniendo un total de 148 miligramos de colesterol y un total de 15,65 gramos de sodio, uno de los platillos con más contenido sódico, peligroso para personas que presentan hipertensión. La morcilla es un platillo mexicano que consiste en rellenar los intestinos del cerdo con sangre. En este platillo podemos detectar dos tipos de tejido, la sangre como tejido conjuntivo y los intestinos como tejido epitelial y muscular. Enfocándonos en el tejido conjuntivo, podemos decir que está compuesto por células y una matriz extracelular. A diferencia de las células epiteliales, las células del tejido conjuntivo están muy separadas entre sí. Los espacios intercelulares están ocupados por un material producido por las células denominado matriz extracelular. El tejido conjuntivo constituye un comportamiento vasto y continuo por todo el cuerpo, que está separado por láminas basales de los diversos epitelios y por láminas externas de las células musculares y de las células de sostén de los nervios. Tiene tres clasificaciones base: el tejido conjuntivo embrionario, del adulto y el especializado. Tomando el tejido conjuntivo especializado, hablaremos específicamente del tejido sanguíneo. De manera estructural, está conformada por una parte líquida también denominada plasma, que constituye el 55% de la sangre y que conocemos como matriz extracelular, conformada por agua, sales y proteínas. La parte sólida representa el 45% de la sangre y contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El tejido sanguíneo está compuesto de diversas células, como eritrocitos, también llamados hematíes o glóbulos rojos, leucocitos, también llamados glóbulos blancos, y de los cuales existe una gran variedad, como los linfocitos, monocitos, neutrófilos, entre otros, y trombocitos, también llamados plaquetas. La sangre va a tener una importancia descomunal en el animal, ya que será el transportista de oxígeno hacia todo el cuerpo, llevando desde craneal a caudal sangre oxigenada y retirando a través de las venas sangre desoxigenada para luego llevarlas a oxigenar a los pulmones. Sin embargo, no es su única función, ya que también opera en el transporte de sustancias nutritivas, en el transporte de desechos y dióxido de carbono y en la distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y a los tejidos. La textura de la sangre es ciertamente más densa que el agua, sin embargo, esta diferencia solo es notable en el tacto y en la fluidez. El sabor se puede comparar con el de lamer un pedazo de metal, esto debido a que principalmente contiene vitaminas y minerales, tales como el hierro, el zinc, el potasio, el sodio, el magnesio y el calcio. El hierro, al ser abundante, le va a dar ese sabor característico a metal. Esto por parte únicamente de la sangre. La morcilla, al ser un embutido, va a cambiar sus aportes nutricionales, ya que también se embute con cierta cantidad de grasa, haciendo que la morcilla sea un alimento altamente elevado en sodio y en grasas. En cuanto a las calorías, por cada 100 gramos tenemos un aporte de 379 calorías, teniendo de esta manera un 83.1% de grasas, un 15.5% de proteínas y un 1.4% de carbohidratos. El tejido óseo mencionado anteriormente, tenemos que es parte también del tejido conectivo, contando casi con la misma estructura base, es decir, con la matriz extracelular y células. Sin embargo, las funciones de los tejidos conectivos varían de los tipos de células y fibras que los conforman, y de igual manera de la sustancia fundamental de la matriz extracelular. En el caso específico del tejido óseo, ocurre que solo tiene un tipo de células principal, es el osteocito. Esta célula produce el gran volumen de fibras que contiene el tejido óseo. Una característica singular del tejido óseo es que sus fibras están organizadas en un patrón específico y se calcifican para conseguir la dureza típica de esta estructura. A este proceso se le conoce como mineralización, lo que va a proporcionar sostén y protección. De manera estructural encontraremos varios tipos de tejidos conectivos, así como el tejido adiposo, hematopoyético, vasos sanguíneos y nervios. En caso de que el hueso sea de parte de una articulación móvil, encontraremos articulaciones sinoviales. Sin embargo, por parte de la matriz extracelular, la principal estructura será el colágeno, el cual luego será un elemento estrella en nuestro platillo. Por parte del hueso solamente encontraremos una capa densa, compacta, que forma la superficie ósea externa, también llamada hueso compacto. Luego tendremos una malla de aspecto esponjoso que está compuesto por cordones, que son delgadas espículas del tejido óseo, que forman del interior del hueso, de igual manera llamado hueso esponjoso, también conocido como trabeculado. En el apartado de células tendremos 4 tipos de proteínas no colágenas en las que podemos señalar macromoléculas de proteoglucanos, las cuales contribuyen a que el tejido óseo ofrezca resistencia a la compresión. También tenemos a su cargo la fijación de los factores de crecimiento e inhibirán la mineralización.
También tenemos las glucoproteínas multiadhesivas que actúan en la adhesión de las células óseas y las fibras colágenas de la sustancia fundamental mineralizada. Por otro lado, también se encuentran las proteínas dependientes de vitamina K, osteoespecíficas, que incluyen la osteocalcina, que tiene como función capturar el calcio desde la circulación, igual atrae y estimula a osteoclastos en el remodelado óseo. Y por último, tenemos factores de crecimiento y citocinas, que son proteínas reguladoras pequeñas, entre las que se encuentran los factores de crecimiento que proporcionan la generación y regeneración de la estructura ósea. Hablando de las características de nuestro platillo, podemos decir que el hueso pues, es evidente que tiene una forma muy rígida y dura, a pesar de que en algunas zonas lo podemos sentir liso. Por parte del sabor, si lo cocinamos, lo saboreamos. El hueso realmente no tiene ningún sabor. El sabor lo encontraremos por dentro, que en un aspecto culinario se conoce como tuétano, que es tejido médula óseo en su mayoría y dependiendo del tiempo y ingredientes puede cambiar, sin embargo, siendo un sabor con tendencias a hierro y fuertes. En el caso del caldo de hueso, lo que encontraremos es una consistencia gelatinosa, espesa y densa, que es lo que nos interesa. Sin embargo, esta textura y consistencia es principalmente el colágeno extraído. Y lo que realmente consumiremos, ya que al morder huesos y tragarlos no representa nutrientes para nosotros, ya que no contamos con las enzimas para digerir estructuras tan rígidas. Por parte del aporte nutricional del caldo de hueso, podremos encontrar tras servirlos calcio, magnesio, hierro y vitamina B12, aunque no en cantidades grandes, además de prolina y glicina provenientes del colágeno. Por el otro platillo tenemos lo que es la gelatina de hueso de res. Para no estar repitiendo la información, tendremos que van a tener las mismas características histológicas, las mismas características estructurales y también las principales células que lo componen. ¿Qué? Ya que estos son los mismos huesos que se están utilizando en el anterior, sin embargo vamos a utilizar un método de preparado diferente. Van a tener la misma funcionalidad ya que, como reitero, son de la misma parte del animal. Características, pues a resaltar el platillo, pues lo que utilicemos en este platillo será de igual manera que el anterior, solo que no añadiremos ningún tipo de guisado. Simplemente ejecutaremos lo que es el sancochamiento de los huesos hasta tener la misma consistencia gelatinosa, dejándonos exactamente la misma textura y consistencia. Sin embargo, al no estar guisado, no tendrá el mismo sabor. Pero al terminar el platillo y añadir elementos dulces como la leche, canela, azúcar y clavos de olor para darle una mejor presentación, tendremos tras colar y refrigerar un dulce gelatinoso bastante firme y blando con sabores dulces, toques de canela y con un color blanco gracias a la leche. Como principales aportes nutricionales tendremos la proteína de origen animal, la más absorbible para nosotros los seres humanos, y en una consistencia fácil de digerir. Al no estar aditado con verduras como el caldo de huesos, tendremos un casi nulo aporte nutricional, teniendo únicamente como nutrimentos 0,12 miligramos de vitamina B12 y 0,10 miligramos de vitamina B3. Por parte de minerales tenemos el calcio, el zinc, el hierro, el potasio y magnesio en bajas cantidades. Podríamos encontrar un aporte calórico dependiendo de las cantidades utilizadas de leche y azúcar, y esto va a rondar entre las 350 calorías hasta 410 calorías. También esto hablando de una porción de una taza. De manera estructural, podemos encontrar en la carrillada los miofilamentos, que están asociados con la contracción celular. En este caso tendríamos a los filamentos finos de aproximadamente 6 a 8 nanómetros de diámetro, compuestos principalmente por la proteína actina. Por otro lado, tenemos a los filamentos gruesos, de hasta 15 nanómetros de diámetro, y estos compuestos principalmente por la proteína miosina 2. Cada filamento grueso consiste en 200 a 300 moléculas de miosina 2. Las largas porciones en varilla, que son las colas de las moléculas, se aglomeran de manera regular, paralela, pero escalonada. Es decir, que esa forma larga que adquieren las fibras musculares es por esa manera en la que se encuentran acomodados los filamentos. Los dos tipos de miofilamentos ocupan la mayor parte del volumen del citoplasma, que en las células musculares también se conoce como sarcoplasma debido a su etimología griega de sarco, carne, plasma, acción de formar. Por parte de este músculo en específico, que es el macetero en consumo, tendremos que es tejido muscular estriado. En esta clasificación, las células exhiben estriaciones transversales visibles con un microscopio óptico. Principalmente este tipo de músculo se puede mover de manera voluntaria y tiene la característica que puede presentar agotamiento, y en la subclasificación contamos que pertenece al músculo esquelético. Ahora bien, centrándonos en el músculo esquelético, tenemos que cada célula muscular es comúnmente llamada fibra muscular, pero esto en realidad es un silicio multinucleado.
Cabe destacar que un sinticio o un sincicio hace referencia a una célula con varios núcleos resultantes de la fusión de varias células. En términos generales podemos decir que el músculo esquelético consiste en fibras musculares estriadas que se mantienen juntas por el tejido conjuntivo. Su función. Este músculo específicamente está diseñado para la masticación y movimiento de la mandíbula. Las fibras musculares esqueléticas se caracterizan por la rapidez de contracción, la velocidad enzimática y la actividad metabólica. Los tres tipos de fibras musculares esqueléticas son las fibras tipo 1, es decir, las de oxidación lenta, las fibras tipo 2A, que son glucolíticas oxidativas rápidas, y las fibras tipo 2B, que son glucolíticas rápidas. En el caso del músculo macetero, encontraremos un mayor porcentaje en las fibras tipo 1, entre el 70 y 87% de la composición total del músculo, siendo esta variante de porcentaje entre el esfuerzo que ejecute el animal, el tamaño y de igual manera la dieta del animal. El músculo in vivo o fresco tiene una apariencia rojiza, un color bastante fuerte con una textura ciertamente blanda, pero a la vez rígida. En cuestiones de sabor no se probó antes de cocinarlo, por lo que después de la condimentación y preparación podemos notar que tiene un sabor salado, dado principalmente por el remojamiento de la carne en naranja agria y pimienta. Tras cocción, el alimento tomó un color maderoso, debido a la exposición al fuego indirecto de las llamas del asador. Teniendo por sí solo la misma consistencia blanda, de alguna manera el alimento presentaba cierta elasticidad al momento de masticarse, pero es típico de este corte de carne, ya que es un músculo de res demasiado utilizado por el animal. Sin embargo, al ser de animal joven, esta toma una textura suave, gelatinosa y se deshace dentro de la boca con simples masticaciones. Como aporte nutricional, agregando en sí todos los ingredientes utilizados, tenemos que en una rodaja de carrillada de ternera de 100 gramos hay un total de 128 kilocalorías, un total de grasas menor a 5 gramos e hidratos de carbono en una proximidad de 0.5 gramos. Como punto fuerte tenemos un gran aporte de proteínas con un total de 26.2 gramos de proteína de origen animal y contando con una cantidad de sal de 0.3 gramos dependiendo de la sazón que se le haya agregado. En ese caso se presenta solamente esa cantidad de sodio. En cuanto a la descripción histológica de las empanadas de sesos, vamos a encontrar que están compuestas por tejido nervioso, que es lo que le va a dar vida al sistema nervioso, que como sabemos es el encargado de todos los procesos y de los movimientos y de todas aquellas acciones de captación y reacción que el animal pueda tener. De forma más precisa, el tejido nervioso se va a componer de dos tipos principales de células, las neuronas y las células de sostén. En este caso, como estamos hablando de un encéfalo, vamos a encontrar que las células de sostén van a ser las neuroglias. Estos a su vez se van a clasificar en oligodendrocitos, astrocitos, microgliocitos y células ependimarias. ¿Cuál va a ser la funcionalidad de este tejido en la fisiología animal? Pues en el caso de las glías le van a aportar sostén físico y protección a las neuronas, le van a proporcionar aislamiento eléctrico a los somas y a las prolongaciones de esas neuronas, lo que va a facilitar la transmisión rápida de los impulsos nerviosos, la reparación de la lesión neuronal y la regulación del medio líquido interno del sistema nervioso central. En el caso de las neuronas, su funcionalidad va a ser la transmisión de señales eléctricas que llamamos impulsos nerviosos. Esto porque ellas cuentan con la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, no importando si son nerviosas, musculares o glandulares. En el caso de los sesos, obviamente conformados por tejido nervioso, vamos a poder observar una textura blanda, una textura suave. En el caso del color, cuando el encéfalo se encuentra en vivo, vamos a poder observar colores rojizos y rosaditos. En este caso podemos ver colores blancuzcos y grisáceos, y esto se va a deber al tiempo que transcurrió o ha transcurrido del sacrificio del animal. Al momento de cocerlo y freírlo con los vegetales, vamos a observar que tiene una consistencia blanda y prácticamente líquida. Esta después se va a introducir en una empanada y va a pasar por el aceite caliente, lo que va a hacer que obtenga una consistencia de fritura. Después de terminar con todo el procedimiento, vamos a obtener sabores salados y por parte de la empanada vamos a tener una consistencia crujiente y en el relleno pues obviamente los sesos se van a sentir suaves. Es importante recalcar que el término sesos va a ser únicamente utilizado en el contexto culinario, ya que de otra forma el órgano se va a llamar encéfalo.